¿Ya? ¿Me escuchan, no? Ya, sí, ahora sí. Ya. Entonces vamos continuando con el tema de variables. La anterior vamos a retomar desde ahí. La anterior hemos ido viendo el concepto de variable. Es un tema importante. ¿Por qué? Porque cuando no podemos identificar la variable en un tema de investigación, no vamos a poder abordar, no vamos a poder investigar y no vamos a poder, aplicar el instrumento para profundizar esa investigación. ¿Ya? A ver, hemos hablado de los tipos de variables. Hemos quedado donde las dicotómicas, sí, no. ¿No ve? Variable de cantidad. No vamos a tomar todas estas variables, ¿no ve? Puede ser que si ustedes tengan con una variable cuantitativa, ¿no? De tipo, no sé, pues, de tipo, a lo que voy, de tipo, qué sé yo, categóricas. ¿Sí? Perdón, hemos quedado en variables paramétricas, ahí en ese título. Gracias, Odesio. Muchas gracias. Variables paramétricas, continuas, dicotómicas, policotómicas, de atributos, si hemos llevado, me acuerdo, ¿sí? Activas, paramétricas. Ay, no, mi batería, cuidado. Ya. Ahora sí, ya lo soluciono. Ya. Las variables paramétricas son aquellas variables que tienen un patrón, eso les decía así, me acuerdo en la anterior clase, un parámetro o un punto de referencia. ¿Ya? Un punto de referencia que está universalmente establecido. ¿Ya? O sea, son aquellas variables, aquellos conceptos, porque la variable es un concepto, ¿ya? Que varía, ¿ya? Que tiene un punto de referencia. Ese punto de referencia, ese parámetro, está universalmente establecido, universalmente definido, les decía, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, para medir la longitud hay parámetros, el metro, la milla, la pulgada, no sé, ¿no? Para el peso lo mismo, los parámetros, el peso, ¿no? Y el peso ya cuando vamos profundizando, si un niño está desnutrido, entonces el médico dirá, no tiene desnutrición, ¿cuál será su parámetro? ¿No ve? Debe tener una tabla donde dice, a ver, niños, bien. Tiene sus parámetros, pero ya desde el campo de la medicina debe tener sus parámetros para determinar los niveles de nutrición de un niño. ¿Sí? Entonces eso va a ir también, de acuerdo a los parámetros en las diferentes áreas va a ir. ¿Sí? Para nosotros como contadores, por ejemplo, el que un productor maneje los costos de sus precios o de sus productos o de la producción, de un determinado producto, ya estos costos directos para nosotros es un parámetro, o el que maneje, considerando costos directos, costos indirectos, para nosotros es un parámetro de que esa pequeña empresa o ese pequeño negocio o ese pequeño emprendimiento que tiene ese productor pueda tener un adecuado manejo de su producción. Por el contrario, por ejemplo, nosotros hemos hecho un estudio donde el productor no manejaba, pues ya vendía la leche, vendía ahí sus productos a precio muertos, de gallina muerta, o sea, a bajo precio, y no se daba cuenta que perdía, ¿no? No tomaba en cuenta los costos directos, indirectos. Cuando hemos hablado con ellos en algunos talleres,
decía, no sabía que había que tomar eso en cuenta, yo estoy vendiendo muy bajo, entonces recién se me da cuenta. Entonces, lógicamente, por eso que no había, de repente, no progresaba ese producto. Entonces, las variables paramétricas son esos conceptos o esas variables, porque la variable es un concepto, ¿ya? Que varía, ¿ya? Tienes puntos de referencia, válidos universalmente hablando, ¿ya? Después tenemos la variable no paramétrica. Son aquellas variables que no tienen un punto de referencia, un referente, un término de referencia, ya universalmente convenido o válido o aceptado. Depende de los términos que en cada caso se establezcan para fines específicos, ¿ya? O sea, es decir, no hay un parámetro universalmente válido. El estudio de esta variable, de este concepto, va a depender de los términos que se vayan a establecer, ¿ya? Por ejemplo, qué sé yo, si queremos estudiar un determinado fenómeno, ya, por ejemplo, qué sé yo, los costos, los precios, la alza de precios de los productos, ¿eh? Si bien hay variables, hay ciertos parámetros que te indican el costo de la carne de pollo debería ser este, hay ciertos parámetros, el cómo la comerciante o la ama de casa se sienta frente a ello, ¿no? Frente a esta subida de precios, cuál es su sensación. Puede haber molestia, puede haber estrés, puede haber un cierto nivel de tristeza, de preocupación, ¿no ve? Pues nada, eso no se puede medir, no hay un parámetro, ¿no? Para decir a esta señora está muy estresada, a esta otra señora está muy preocupada, a esta señora lo ha asumido muy bien, ¿no ve? No hay un parámetro, ¿no ve? No hay un parámetro. Es muy difícil medir ello. ¿Ya? Todo lo captado por los sentidos, la vista, el oído, el tacto, ya todo, es muy difícil de medir. No hay un parámetro, no podemos decir, a ver, está molesta porque tiene el ceño fruncido. Ese es tu parámetro, pero por ahí tiene el ceño fruncido porque ya tienes más de 50 años, ¿no ve? Ya, pues eso no significa que estés molesta. O, qué sé yo, está... qué sé yo, con un nivel alto de estrés, ¿ya? Porque está gritando. ¿Será estrés? ¿No ve? Entonces no hay un parámetro, ¿ya? Va a depender el criterio del investigador, ¿ya? De los objetivos de la investigación, de las fuentes de teoría o las fuentes o el marco conceptual en el cual teórico conceptual se va a basar, el enfoque que le quiera dar a la investigación, ya el tipo de investigación, ya para poder trabajar estas variables no paramétricas. Generalmente son variables muy subjetivas y este grado de subjetividad es difícil de medir. ¿Cómo se siente una ama de casa ahorita en el diario vivir? Ahora, se ha hecho una investigación también con respecto a este punto bien interesante. ¿Sí? Algunos no duermen, ¿no? Una investigación de la carrera de sociología de la San Andrés, o sea, con investigación estaba leyendo. O sea, cómo las mamás, sobre todo en la ciudad del Alto, han tenido la capacidad de adaptarse a esta situación. Ya no es tanto la queja, no hay que, no hay que, el pollo está caro, el huevo está caro, la carne está caro. Sí está caro, pero las mamás han tenido la capacidad de adaptarse inmediatamente. O sea, si han sufrido, yo creo, primero, segundo día hasta la anterior. Ahora ya saben, ¿no? Ya no te haces pues los huevos en tu almuerzo, te hagas una tortilla, no sé, ya no le metes un súper asado, no sé, qué sé yo, las mamás ya. Yo he podido conversar también con mamás, ya no hacen pues
qué sé yo, una gira de video con unas costillas. No, ya, lo que es necesario, ¿eh? Ya, si él dijo que quiere comer 4 en un momentito, ya no, uno quiere comer 2 en un momentito, uno, ya de alguna manera, y eso también ayuda a la salud, ¿no? Yo he visto esa capacidad de adaptación y este estudio ha podido comprobar también la capacidad de adaptación que ha tenido la población. Qué sé yo, no hay un producto, pues bueno, hay el otro. No hay papa, pues le metes chullo. No hay esto, pues le comes el otro. Listo. Y no hay esto, tienes que caminar hasta allá. Vas a buscar. Interesante, o sea, es una capacidad de adaptación buena. Ahora las mamás, creo yo, a partir de ahora, incluso los niños, y eso lo he podido conversar con sobrinos que tengo, porque en mi casa tengo niños de todas las edades, desde 2 años hasta mi hija, que es la mayor, 19 años, pero hay varias edades. Yo consulto a los niños y cómo ven la situación, ¿no? Ayer, que uno de mis hermanos, y les comento, usted puso mi curso, me dice, ¿sabes que me lo vas a servir en el almuerzo a mis niños? Estoy trabajando, voy a ir a dar una vuelta, me dice, perfecto. Subo y veo he hecho una sopita de arroz. Y veo, pues era arroz, sopa de arroz, parecía de maní, pero no le hallaba yo a la sopa. Ya probaré, ya que me he servido. Me decía sopa de huevo. A mi mamá le pregunto, mamá, sopa. Es que antes se hacía eso ya. Le metías a la sopa y le ponías 4 huevos y listo, esa era tu comida. Ahora nomás la gente que no como carne, que quedan desfalecidos, no pasa nada, bueno, y la verdad, pruebo la sopa, era una delicia. Sabía freír sus papitas, porque cocinó mi hermano. Y se lo serví, ¿no? Y le pregunto ahí en ese interín a mis sobrinos, ¿qué opina? Al menorcito le decía, ¿cómo ves qué ha pasado? ¿Por qué no estás en la escuela? ¿Y por qué no estás comiendo carne? A vos que te gustan las salchichas y la carne, ¿no? No sé, algo está pasando. No sé, creo que están castigando al presidente, al Paz, dice, bien se sabe, creo que lo están castigando. No entendía. Por ahí creo no dejan pasar, pero y en sus términos, ¿no? Y le explico, ¿no? Si hay un problema y están reclamando contra el presidente, porque él decía, lo están castigando al presidente. Y el otro, mi sobrino, le pregunta más grande y le digo, ¿cómo ves esto? Sí, ¿qué te parece ahorita comer un súper asado? No, ya ni tía, me dice, no, ya no. ¿Y extrañas? No, muy bien. ¿Cómo ves? Sí, ya no se puede comer como antes. Ah, muy bien. Entonces, ¿y eso a qué te ayuda? ¿A qué te enseña? A que no debo desperdiciar los alimentos. Ah, muy bien. Entonces, es otro tipo de aprendizaje, ¿no? O sea, todo tiene su consecuencia, positiva y negativa, ¿no? Y le digo, no tienes que desperdiciar, no. Ahora, ¿cómo es? Botas el pan, porque antes lo botaban, ¿no? Bota el pan. Ahora, no. Y veo su pan bien embolsadito, ¿no? Ah, muy bien, ¿vas a tomar tu té con eso? Sí, más tarde. Muy bien, perfecto. Entonces ya más cuidado, ¿no? O sea, los chicos ya mayor que bajo de mis 8 bienes a los otros que tienen todo prácticamente. Entonces, ¿cómo es? Sí, igual, comiendo lo que tiene. ¿Cómo es? Le digo, va a tomar té, sí, más tarde. Veo su bien embolsado, ¿no? O sea, bien cuidado. Ya no desperdician. Entonces los chicos han aprendido, creo yo. Y yo lo que ha sucedido, lo que veo, creo que en varios hogares ha pasado eso. Los chicos ya están aprendiendo. Y esa fuerza, ¿no ven? Y es como antes, en mis tiempos era así, nosotros no teníamos. Yo siempre lo digo, y no sé si les he dicho a usted, soy yo de un centro minero, entonces no teníamos, y teníamos que, pero lo que teníamos y guardárnoslo, de tener. Entonces, por ejemplo, a mi situación no me afecta mucho. Por los niños, tal vez, claro, me afecta, pero no soy de las que comen mucho también. Entonces, estamos ahí, pasan. Me preocupa a mí las familias que tienen niños pequeños. Pero creo que esta situación ha ido ayudando y también
la gente se adapta y en la ciudad del Alto tenemos esa capacidad, siempre lo digo, una capacidad increíble. Bueno, me voy a pasar a otro tema, a veces mis defectos. Variables paramétricas. Variables no paramétricas son difíciles de medir. Les decía, esas sensaciones, y hoy me pasé al otro al ejemplo, ¿no? Es difícil de medir. Para unos puede ser bueno, para otros malas. No hay un parámetro, ¿ya? Entonces es un poco difícil. Generalmente lo hacen en investigación social, van midiendo esto con instrumentos especiales, específicos, no especiales, específicos, ¿ya? Las variables independientes, acá donde nos vamos a concentrar, porque esta es la que vamos a nosotros utilizar o trabajar. La variable independiente ya son aquellas variables o aquellos conceptos que el investigador manipula o modifica a su voluntad, ya para ver o determinar el cambio o el efecto en la variable dependiente. Este término de manipular lo voy a poner entre comillas, porque no es tanto así manipular, sino, por ejemplo, no voy a manipular, a ver, quiero que fumen los jóvenes, les daré más cigarros, no es a ese nivel el grado de manipulación, ya a eso voy. No quiero que beban estos chicos, a ver, les pondré bebidas así, y veré los efectos. No se trata de ese tipo de manipulación, ¿ya? Sino el investigador va a manipular, ¿qué quiere decir? Puede exponer de repente un video para ver el grado de reacción, ¿no ve? Puede dar un taller, por ejemplo, como yo hemos dado para el tema de costos, ver la reacción y cómo los productos, para que los productos se den cuenta y vayan trabajando, ¿no ve? A eso vamos, ¿ya? No es de forma negativa. Ya alguna vez me preguntaban eso. En algunos casos, la variable independiente por ejemplo, dice, ¿no? Cuando se aplica un tratamiento, cómo reacciona, cuando se lleva a cabo un taller, cuando se enseña, por ejemplo, el tema de COTS que se les ha enseñado a los productores, ahora cómo los trabajan, es la variable independiente. ¿Ya? En algunos casos, la variable independiente no se puede manipular. Ya no se puede manipular. Y es la verdad, pues ahí no sé si es un ejemplo, el tema para los ingenieros, para los agrónomos, el tema, qué sé yo, el efecto de la cantidad de lluvia sobre el rendimiento del maíz. No podemos pues manipular la lluvia, no podemos hacer la danza de la lluvia para que llueva hoy día, ¿no? O esta semana o este mes, no podemos hacer eso. Pero es nuestra variable independiente, es esa, es la lluvia o es el cambio, o es, qué sé yo, la cantidad de agua, ¿no? De lluvias para mejorar la producción. Entonces, no sé, pues el agrónomo que está haciendo un estudio de esta naturaleza tendría que esperar que llueva la época. Ya he sabido, no vea este tipo de estudios. Ha esperado el tiempo de lluvia para ver el mejoramiento de la producción de la papa. Tenía un tipo de papa que ha sembrado, entonces él tenía que esperar. ¿Ve? Entonces, y su investigación ha estado parada porque no ha llovido. Ha esperado. Entonces, esta variable por lo tanto, el investigador va a controlar. ¿Ya? Es la causa que lógicamente tiene un efecto en la variable dependiente. ¿Ya? Es altamente controlada por el investigador y es el investigador quien va a manejar, va a controlar, va a manipular esta variable. ¿Ya? Hay un punto en una parte ahí que dice al final, cuando hablamos de ética, por eso les decía, qué sé yo, el nivel de consumo de tabaco de los jóvenes, no les voy a dar más tabaco, más cigarro para que fumen, no es ético, no es ético. Entonces, esto tiene que ver con este grado de manipulación, está sujeto a un nivel a un comportamiento ético de parte del investigador también. ¿Ya? Por lo tanto, la variable
independiente es aquella variable que viene a ser un poco la causa. Ya, la causa en el tema de investigación. Esta causa tiene un efecto en la variable dependiente. ¿Ya? En la variable dependiente. Esta variable independiente es bastante controlada y manipulada por el investigador. ¿Ya? ¿Qué más? Nada más. ¿Qué más sobre esta variable? Esta es la que vamos a trabajar nosotros. Vamos a, en sus investigaciones la van a tener. ¿Qué más? Seguimos. La variable dependiente, por el contrario, es el efecto de la variable independiente. Lo que en investigación nosotros medimos es este efecto. Lo que vamos a medir es este efecto de la variable dependiente. Entonces, lo que vamos a medir es ese cambio, esa modificación que está sufriendo la variable dependiente. No vamos a, qué sé yo, medir el cambio en la variable independiente, sino vamos a medir la variable dependiente. ¿Ya? ¿Qué más? Si es la que es afectada por la variable independiente, es el efecto. ¿Ya? La variable independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto. ¿Ya? Entonces, esta variable dependiente varía. ¿Ya? Porque está dependiente de la influencia de la variable independiente. Y ese grado de variabilidad, de cambio y modificación que está sufriendo esta variable dependiente es la que nosotros vamos a medir. ¿Ya? Es lo que vamos a medir en investigación. ¿Ya? ¿Qué más? Nada más. Estas variables orgásmicas, ¿ya? Se refiere al organismo, a las características del organismo. No vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Esta es la que nos interesa por su característica, porque depende de la independiente, porque es la causa del independiente, es el resultado de la influencia del independiente, y este resultado varía. Esa es la que vamos a ver. Esta orgásmica no vamos a ver porque está de forma transversal, va a estar en nosotros. No estamos ahí especificada, ¿ya? Pero hace referencia a edad, sexo, escolaridad, inteligencia. Estas variables factoriales se refiere al hecho que las variables independientes, está relacionada, independientes interactúan entre sí. O sea, hay un nivel de, no solamente es una variable, sino es más de una variable. ¿Ya? O, en su defecto, como dice ahí, no actúan aisladamente. Hay dos efectos. Efecto A, efecto B. ¿Ya? ¿Ya? Es decir, por un lado puede haber dos variables independientes, una variable independiente puede tener no solamente un efecto, sino puede tener varios efectos. ¿Ya? No solamente dos efectos, puede tener más de dos efectos. ¿Ya? Y lógicamente este efecto causa una determinada reacción en la variable dependiente. Eso es bien importante. Por ejemplo, la producción de granos de maíz será dependiente de la cantidad de agua de lluvia, primera variable, de los nutrientes, segunda variable, del tipo de suelo, tercera variable, de la presencia o ausencia de enfermedades, de alguna plaga, cuarta variable. Entonces, la producción de granos de maíz, que es la variable dependiente, está sujeta a varias causas, variable factorial, a diferentes factores. ¿Ya?
Tal es el caso del tipo de suelo, cantidad de agua, tipo de nutrientes, enfermedades, todos son múltiples factores que van a influir en la dependiente y hacen que ésta tenga un determinado efecto. Esas son las variables. ¿Ya? Así, en un ejemplo claro, ¿ya? Las variables demográficas, ¿ya? Estos hacen referencia a las características de una población, ¿ya? Por eso dice, a ver, ¿cuáles son las características sociodemográficas? Quiere decir a las características de ese entorno, de ese grupo social, de esa población. Familia, edad, sexo, qué sé yo, por ahí tienen cultura, de qué comunidad son, ¿no? ¿Qué idioma hablan? O sea, si vivían siempre en el barrio, son las características demográficas. ¿Ya? Igual, pueden estar transversalizadas en las otras. No es necesario un tipo de variable demográfica. No es tan necesario que lo especifiquen de esa forma. ¿Ya? Después, variables cuantitativas, cualitativas. Esta es la que también nos interesa, pero también nuestra variable dependiente o independiente puede ser cuantitativa. Cuando ustedes describan, mi variable es dependiente de tipo cuantitativa, y luego seguirán describiendo. De tipo van a poner las diferentes características, a qué tipo de características se enmarca su variable. Las variables cuantitativas son aquellas variables que representan cantidades, que van a ser cuantificadas, que se representan, que se en números, en cantidades. ¿Ya? Listo. Por el contrario, las variables cuantitativas se representan en significados, en categorías, no son cuantificables. Las variables cuantitativas pueden ser discretas. Ya hemos visto arriba que es una variable discreta. Puede ser discreta. Se clasifican en variables discretas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Se expresan los valores en puntos aislados o variables continuas. Dentro de un rango, dentro de un proceso. Esas son las variables discretas continuas, es decir, variables dependientes o variables independientes de tipo cuantitativa de carácter discreto. O en su defecto, variables independientes de tipo cuantitativo de carácter continuo. Así tienen que describirlo. Eso va a decir que es una variable independiente de esa variable cuantitativa y además es de carácter continuo, que sus valores son de forma continua, o sea, hasta el infinito, o con números cerrados. 2 hermanos, 3 hermanos, no hay 3 y medio. Las variables cualitativas, ¿cuándo está con el micrófono? La rodea tu micrófono. La Rode está con el micrófono abierto. Las variables cualitativas, por el contrario, trabaja con significados, trabaja con cualidades. Se clasifican en nominales, nombran las cosas o los objetos, los fenómenos, ya, sin un orden, sin una secuencia, no hay primero, segundo, tercero. En cambio, las ordinales tienen un orden, obedecen a un orden específico, ¿ya? Entonces, a nosotros nos interesa esta diapositiva, o es cuantitativa o es cualitativa, nos interesa esta, no nos va a interesar, esta tampoco nos interesa mucho, nos va a interesar esta, dependiente e independiente, y lógicamente las de arriba, las que consideremos. Ahora, dentro de las variables, ya, cuando hablamos de variables, no podemos abordar la variable en su conjunto. O sea, ¿qué significa? No podemos abordar una variable de forma entera, ¿no ve? No podemos.
Entonces, tenemos que, para abordar una variable, ese es el problema que tenemos aquí, es donde los tesistas se plantean. Ya, ¿qué quiere decir? Se detienen, no pueden abordar. Por ejemplo, les decía que estoy con una maestría, ¿no ve? Con uno de los... Esta universidad es la Universidad del siglo XX. Me han invitado justamente para el tema de tesis, ¿ya? Y para elaboración de tesis. Entonces, ¿cuál es el problema que ellos están teniendo ahorita? Los estudiantes son médicos, ya son médicos directores de hospitales. Están teniendo, porque no han podido identificar o bien han identificado su variable, pero el identificar la variable significa entender esa variable. Y el entender significa fragmentar esa variable, ¿ya? Y ellos no solamente tenían que hacer hasta ahí su trabajo. Cuando yo reviso su estructura, digo, de la universidad seguramente había sido de esta forma, ¿no? Ellos habían pasado la estructura y empiezo a revisar y lógicamente tenían que su investigación era propositiva, ¿ya? Y tenían que elaborar sus propuestas también, con sus protocolos, fichas, guías de atención, programas. Wow, entonces yo dije, bueno, en 4 o 5 clases que estoy, 6 clases nuevas, poder yo enseñarles un protocolo, dije, porque es para tiempo. O sea, una guía, tendría que, no, insuficientes mis clases han sido. Y siempre tenía 11 de la noche con ellos. O sea, es una clase muy debatida, realmente. Nunca había pasado una clase así bien discutida, o sea, bien debatida académicamente. Entonces, me di cuenta que el problema que tenían ellos, han terminado su investigación casi, porque yo entré a la etapa final, y se supone que tenían que haber definido bien su variable, no solamente en la operacionalización de variables, que es lo que vamos a ver hoy, sino en tema de eso les tenía que servir para su propuesta. ¿De dónde van a hacer su propuesta? A ver, uno de los médicos ha elaborado un protocolo de atención, pero ese protocolo, ¿de dónde va a ser? Tenía que desprenderse de la variable. Yo les digo, que tiene que desprender, usted tiene que enseñar, ¿cómo yo les voy a enseñar en una clase un protocolo? O sea, ustedes tenían que verlo trabajado ya están 2 años en la maestría. Se supone que en 2 años ya tienen que tener su protocolo, ¿no? Ya, pero usted tiene que ver uno. Para mí, de mi esposo, mi función ahorita enseñarles, y les enseñar lo que yo tengo que enseñarles. Pero el protocolo ustedes ya tenían que haber elaborado los talleres anteriores con el docente anterior y ya, ¿no ve? Entonces, pero es que nosotros nos han dicho que es la propuesta, usted, lógico. Conmigo ya sistematizar la propuesta que ustedes ya tenían que haber tenido, ¿no? O sea, ha sido un debate, pues, bueno, me he dado cuenta del problema que ellos han tenido a lo largo del proceso de investigación. Han identificado su variable, pero su variable no terminas con la operacionalización que vamos a ver ahora, ¿ya? Sino eso les servía a ellos para elaborar su propuesta. Por eso es bien importante la operacionalización de variables, ¿ya? A ver, como siempre les digo a los chicos, un ejemplo, cuando quieres comer un pan, ¿ya? Un pan quieres comer, por ahí es un pan redondo, ¿no ve? Oye, una manzana, pongamos. Ahorita quieren comer una manzana. No te vas a comer la manzana entera ahorita, así se la metes a la boca y imposible, ¿no? La variable es algo así. Siempre les pongo este ejemplo. Para comer la manzana vas a hacer retazos, no sé, vas a partir, comerás con calma para no estarte muriendo ahí en el proceso de comer. Si te comes una te asfixias. Entonces vas comiendo pedazo a pedazo. La variable es así, algo así. Para entenderla, tienes que comerla pedazo a pedazo. Y estos médicos han cometido un error.
han querido que en la última clase yo haga un protocolo, digamos, ¿no? Es imposible. Y ellos tenían que haber tenido su variable, descomponerla, y esa descomposición debería servir para elaborar su protocolo, para elaborar sus guías, para elaborar sus programas. ¿Cómo puedo elaborar yo en una clase un programa? Entonces era imposible. Ellos tenían que ver en el proceso de avanzando. Y conmigo ya era la etapa de experimentación. Entonces, así un poco complejo. Pues, el problema que me he dado cuenta en este curso era el tema de la variable. La operacionalización de variables. La operacionalización de variables no es nada más que la descomposición de la variable en su mínima parte, para tener una mejor comprensión, nivel de comprensión de esta variable. ¿Ya? Por eso es operacional, ya vamos a dividir, vamos a operacionalizar, vamos a ver de qué se trata esa variable. ¿Ya? ¿Ya? Pero está. Entonces, bueno, el concepto, ¿cuál es el proceso? Aquí está, en la primera parte. Concepto, definición conceptual, pues van a hacer eso. Vamos a identificar las dimensiones, ¿ya? Vamos a conceptualizar mínimamente, no es necesario unos conceptos enormes ahí, ¿no? Poco, lo necesario. Vamos a conceptualizar esa dimensión. Vamos a identificar los indicadores. ¿Ya? O sea, eso es la operacionalización. ¿Ya? La operacionalización es eso. Identificamos la variable, conceptualizamos la variable, ¿ya? Con variable y identificamos la dimensión de la variable y luego sus índices. Es como un pan redondo, ¿no ve? Lo dividimos en 4. La variable es mi pan redondo, ese es redondo. Dividimos en 4. Cada pedazo es mi dimensión. Yo uno, los 4 pedazos tienen que formar ese pan redondo. De los pedazos, si yo estoy con un pan, qué sé yo, un pan de leche, no puede ser que en un pedazo yo le meta luego un pan de anís, ¿no ve? No va a encajar. Es así la variable. No puede ser que si estás hablando de un tema, le pongas otro tema, o otra dimensión que nada que ver. Por eso es importante la operacionalización de variables, porque de aquí, en el caso de los médicos que les indicaba, se ha tenido que, de aquí ha tenido que desprenderse su propuesta de protocolos, guías, fichas de atención, fichas epidemiológicas, tenía que haber desprendido todo eso. En el caso de nosotros, de la investigación, tiene que desprender su instrumento, su marco teórico. Por eso es importante lo que es. Porque a veces cuando quieren hacer marco teórico, no saben de dónde van a agarrar. Todo le meten, todo copia y pega del chat, GPT, también de todas. Me van a meter, yo me voy a dar cuenta. Ayer mismo revisé un ensayo. Me da cuenta de qué guías han sacado. Y los revisar. Entonces yo me doy cuenta. Voy a revisar cada trabajo. Y no me estén dando copia y pega, ya les estaré avisando. Yo tengo un sistemita que voy a encontrar. Voy a encontrar sus copias y pegas, las voy a devolver. ¿Ya? Entonces, una vez que han hecho eso, variable. Por ejemplo, ahí es bien sencillo, la actitud del estudiante. Voy a definir conceptualmente qué es la actitud del estudiante, es un comportamiento. Es del estudiante universitario de l'UPEA. ¿Ya? Comportamiento general del estudiante. ¿Cuál es la dimensión? Actitud hacia el trabajo, hacia su trabajo. Segundo, que voy a medir, actitud hacia el estudio. Esas van a ser mis dimensiones. 2 cosas del estudiante. Ya puedo tener más, va a depender por eso de qué problema estoy abordando. Eso ya depende de la investigación. ¿Cuál sería el punto 4?
en el 4. ¿Cuál sería mi indicador? ¿Cómo voy a medir actitud? Mucha actitud hacia el trabajo, igual es grande. Por eso es que se pierden los investigadores. Pucha, ¿qué ha pasado aquí? Pues así es esta mi contable. Y de verdad que, ya. Entonces, actitud hacia el trabajo. ¿Qué es una actitud? Es una variable o es una dimensión grande. ¿No ve cómo es la actitud? ¿Cómo voy a medir? ¿Cuál va a ser mi indicador? ¿Qué me indica que él tiene una buena actitud hacia el trabajo? Entonces, el grado de cumplimiento de normas, puntualidad, disciplina, compañerismo. ¿Qué me indica que hay una buena actitud? Actitud positiva, ¿no ve? Qué sé yo, colaboración con el trabajo de equipo. Pues, esos son mis parámetros. Eso me indica que hay una actitud hacia el trabajo. ¿Cuál es mi actitud hacia el estudio? Nivel de notas, buenas notas, ¿no ve? Qué sé yo, cumplimiento de los trabajos, ¿no ve? Nivel de estudio, tiempo de estudio. Entonces hay una actitud hacia el estudio, ¿no ve? Por ahí también estudia, qué sé yo, mira tele, o de repente deja de mirar tele, estudia un rato, vuelve y está con el celular. ¿Habrá una actitud hacia el estudio? ¿Positiva? No. O de repente hacia el trabajo. Llega impuntual al trabajo, hay una actitud déspota, insensible. Entonces, esos son los indicadores. ¿Y cuáles son los métodos? Igual, ¿qué métodos van a utilizar? ¿Qué instrumentos? No es porque está mi tabla dividida. ¿Qué habrá pasado? Igual vamos a ver parte. Listo. Entonces, entramos. Ustedes van a ir trabajando esto. Ya. Y estamos en... Ya me he saltado, ¿ves? Me salté. Ya. A ver, estamos en las variables. Entonces, les decía que una variable es un concepto, ¿ya? Es un concepto y ya. Una vez que han identificado ustedes, ya, es un concepto, ustedes tienen que identificar qué tipo de variables, ¿ya? ¿Qué tipo de variables? Variable dependiente, de tipo cuantitativo, de tipo nominal, ya, categórica. Ustedes deben identificar, ¿ya? ¿Qué tipo de variables? Ya que estoy, perdón, me van a dar un tiempito porque se han abierto ventanas. Ya, ¿qué tipo de variables? Ya, un ratito de mes, por favor. Estoy con un problema. Ahora sí. Ya he salido de una ventana, ahora de otra. Tenemos que salir. Increíble. Ya, entonces, la variable es eso. La variable es un concepto. Ya, y ustedes van a identificar qué tipo de variables. Nada más. ¿Ya? ¿Qué tipo de variables? Luego vamos a ir por las dimensiones. En las dimensiones, ya, son los elementos, los componentes, las partes de ese concepto, ¿ya? Y lógicamente vamos a tomar en cuenta aquellos elementos, aquellos componentes, aquellas partes, aquellos, qué sé yo, aspectos, facetas de la variable que a nosotros nos interesa, ¿ya?
qué sé yo, pues no sé, si estamos hablando de, por ejemplo, en la variable costos, ¿ya? Esa sería mi variable, costos de producción. ¿Cuál era mi dimensión? Costos directos y costos indirectos. Nada más. Porque costos, ¿qué voy a hablar de costos? Los costos son estos, los costos son aquello, perfecto. ¿Y cómo voy a estudiar? ¿Cómo voy a abordar esa variable? Para abordar esa variable, yo he definido dos dimensiones, costos directos y costos indirectos. Entonces, la dimensión nuevamente son los elementos y los componentes de una variable. ¿Ya? O sea, lo voy reduciendo un poco más a eso, no sé si me dejo entender. ¿Ya? Entonces, las dimensiones son nada más que los elementos, los componentes de una variable. Estos componentes o estos elementos van a ser definidos por el investigador de acuerdo a su investigación. Ya no puede abordar todos los elementos, por ahí esa variable tiene 10 elementos, los señalará, pero va a decir, luego ya en los indicadores seguirá reduciendo también. ¿Okay? Por ahí puede tomar las 10 dimensiones, por ahí solamente 3 dimensiones, dependiendo de su objetivo de investigación, dependiendo de su problema. Ya, ya. Los indicadores, ya, los indicadores generalmente son los elementos mucho más específicos y concretos a diferencia de las dimensiones. Estos indicadores deben ser cuantificables. ¿Ya? O sea, pues te dice, son la cuantificación de las dimensiones de los conceptos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué te indica? ¿Qué te indica que hay un costo? Mi variable es costos. Mi dimensión son costos directos, primera dimensión. Mi segunda dimensión, costos indirectos. ¿Qué te indica que ese productor, qué te indica que en esa producción hay costos directos? ¿Qué te indica que hay presencia de esta dimensión que es parte de la variable? ¿Qué te indica que hay costos directos? Podré decir en indicadores, qué sé yo, mis indicadores podrían ser materias primas, mano de obra, puede ser mano de obra directa, ¿no ve? En cambio, en los indirectos poder tener alquileres, de repente servicios básicos, ¿no ve? En cambio, en los directos habrá mano de obra, materia prima, ¿no? De hecho, la materia prima que es la alimentación del ganado entrará. De repente, sí, materia prima, mano de obra. Y en los indirectos puede ser un indicador, que sé yo, alquileres, pago de servicios básicos, ¿no ve? Hasta de repente el salario del personal, ¿no ve? Puede ir. Entonces, estos son indirectos, eso vendría a ser mi indicador. ¿Qué te indica? Que hay costos indirectos que pertenecen a la variable costos. ¿Qué te indica? Que hay costos directos que pertenece a la variable costos. ¿No? Entonces, el indicador debe ser cuantificable. Pues podré poner alquiler, puedo ponerle un porcentaje dependiendo, o puedo poner pago de luz también, el parámetro que tiene de acuerdo a la factura. Entonces, voy poniendo los datos o en su defecto pongo directamente, ¿no? Materia prima, y ahí puedo poner alimentación del ganado, no sé, pues ahí puedo incluso describir un poquito alimentación, puedo poner, no sé, pues alfalfa, avena, no sé qué sal, ¿no? Todo eso puedo poner, y algunas vitaminas que comen, ¿no? Que toman, ¿no?
O mano de obra también, poner directa. Y en los indirectos, ponerse alquileres, pagos, que se ¿eh? Entonces, esa tablita se debe elaborar. Ahora, las categorías, ¿no ven? Una vez que han hecho eso, al lado ponen ustedes categorías. Ya, son los valores que se asignan a cada concepto, o que puede adoptar cada variable. Ya, estas generalmente pueden ser ordinal, ya, o nominal, o en su defecto, qué tipo de variables. ¿Cómo van a medir esa variable? ¿Ya? A eso se refiere, a qué categoría pertenece. ¿Ya? Generalmente se pone o es nominal o es ordinal. Va a ser nominativa o va a seguir un orden mucho, poco, nada, se va a aplicar la escala Likert, o de repente, como en el área contable, nosotros generalmente manejamos ordinal. ¿Ya? Dependiendo cuál es el procedimiento que ustedes van a seguir. Esta es la tabla que se debe elaborar. Esto en tabla, ¿ya? Cuidado, también en un gráfico yo les he traído, pero les voy a mandar en tabla, creo. Okay. Ya. Está entonces la definición conceptual de la variable, está la variable independiente, ya, factores de índole personal, el estudiante de la facultad, de la carrera, no sé, de una universidad. Definición conceptual, está definiendo la variable, dimensiones, tenemos todas las dimensiones que están abajo, interés, creatividad, vocación, ¿no ve? Y luego, cada una de esas dimensiones tiene su indicador. Interés, por ejemplo, distribución, qué sé yo, del tiempo, ¿no ve? Investigaciones, grado de dedicación, así, sus indicadores. No está poniendo en cantidad, no está poniendo 70% de interés, nada, directamente lo ha punteado el estudiante y podemos poner la función de investigador, distribución del tiempo en actividades de investigación y aprendizaje, grado de dedicación al estudio. Él va a decir dos indicadores. Quiere decir, cuanto más el estudiante se dedica a investigar, ¿no ve? Quiere decir que hay un interés. Cuando ¿qué indica que el estudiante está interesado? Que distribuye muy bien su tiempo, que participe en investigaciones, en actividades de investigación. ¿Qué te indica que el estudiante es creativo? ¿Qué te indica que el estudiante es creativo? ¿No ve? Que hay grado que hay iniciativa, ¿no? Qué sé yo, que participa con nuevas ideas innovadoras. Entonces, el investigador seguro va a medir, tomará ciertos instrumentos para ver ese grado de participación. Entonces, estos son los indicadores. Miren, no es uno. En cada uno está planteando 2 o 3 indicadores. Luego, ¿qué técnicas va a aplicar? ¿Qué instrumentos? Entrevistas, no sé, ahí está por cuestionarios, no sé, pues verá qué entrevistas. Ustedes van a poner en el siguiente cuadro de indicadores ahí los instrumentos. A ver, instrumentos. Ya, y las categorías. La categoría quiere decir cómo vas a medir. Ese instrumento ustedes ponen qué instrumento van a vas a responder las preguntas o ese instrumento. ¿Va a ser nominal o va a ser ordinal? Esa es la tabla que ustedes deben elaborar. Les voy a enviar un ejemplito de esa tabla para que ustedes se guíen juntamente con esta diapositiva. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lisa. ¿Hay alguna pregunta? Por favor. ¿Hay alguna pregunta con referencia a esto? No, Liz, nos puede mandar el ejemplo, Liz, para guiarnos mejor, Liz, con el ejemplo que nos quieren. Sí, les voy a mandar. O sea, a lo que voy, esta operacionalización de variables
está ahorita de arriba abajo. Ustedes tienen que elaborarla de izquierda a derecha. Esto es un poco para ejemplificar cómo va en cascada todo. Ya como empezamos de una variable arriba, ya que está un poco en el área social, pero en el área contable, por ejemplo, vamos a manejar estos costos de producción como variable arriba, ¿ya? Una vez que hemos hecho costos de producción, estoy sin computador, estoy contable, no puedo trabajar muy bien, si no ya hubiésemos hecho una tablita conmigo. Pero, por ejemplo, nuestra variable es costos de producción, listo. ¿Cuál va a ser mi dimensión? Aquí la dimensión de esta investigación, su variable, ¿ya? A ver, no quiero manejar mucho su variable, ya es, qué sé yo, desarrollo o factores de índole personal de estudiantes de una determinada carrera. Listo, eso es su variable. ¿Cuáles factores, qué sé yo, de índole personal de un estudiante? Eso es grandes, altísimo. Entonces, ¿cómo va a abordar el investigador? Ha buscado dimensiones, lo ha fragmentado la variable. Primera dimensión, interés. Segunda dimensión, creatividad. Tercera dimensión, vocación. Cuarta dimensión, no sé, presencia del estudiante en el proceso de aprendizaje. Siguiente, investigación. Siguiente, situación socioeconómica laboral. Incluso eso se puede seguir también. Esas dimensiones. Nosotros, en el caso de nuestro ejemplito sencillo, por ejemplo, costos de producción, ¿ya? Costos de producción es nuestra variable, costos de producción grande. 2 dimensiones, yo me he fijado, si quieren, el investigador, dependiendo de la complejidad de su investigación, puede fijar más dimensiones. Yo he fijado 2 dimensiones, costos directos y costos indirectos. Listo. Luego de la dimensión, se debe fijar los indicadores. Los indicadores es sencillo. ¿Qué te indica que hay presencia de esa dimensión? ¿Qué te indica? ¿Qué te indica que hay costos directos? ¿Cómo me voy a dar cuenta que esa producción lechera o producción, costos de producción, o esa producción, sí, lechera, vamos a poner, tiene costos directos? ¿Qué te indica? Eso es el indicador. Ya, los costos directos me indica primero la materia prima, mano de obra, por ejemplo. Y eso todavía puedo seguir fragmentando, mano de obra directa. ¿Y qué te indica que hay presencia de la otra dimensión, que son los costos indirectos, ¿no? Me indica el tema de estos pagos de servicios, ¿no? Servicios básicos, ¿no? Qué sé yo, pago de personal administrativo, pago de salarios, alquileres. Entonces esos son los indicadores que te indican que hay esa presencia de esa dimensión, que son los costos indirectos, que estos costos indirectos son parte de la variable que es los costos de producción.